Imagina por un instante a un científico que estudia chamanes, registra su cerebro mientras cantan y postula que la realidad es fruto de una interacción entre un campo universal y nuestra actividad neuronal. Ahora, imagina que ese científico desapareció sin dejar rastro. Esta es la historia de Jacobo Grinberg, su vida, su teoría, sus experimentos y el misterio. Quédate en este video, que vamos a desentrañar la teoría sintérgica. Verás experimentos con encefalogramas junto a chamanes, entenderás por qué su trabajo resuena hoy y qué le pasó a quien quiso unir magia y ciencia. Bienvenidos a nuestro canal, el éxito está en tu mente. Comencemos este nuevo viaje. ¿Por qué importa? En la frontera entre neurociencia, antropología y chamanismo hay nombres que incomodan y atraen. Jacobo Grinberg fue uno de ellos. Investigador, autor incansable y puente entre saberes aparentemente opuestos. Su legado hoy reaparece en reediciones y documentales y nos obliga a preguntar: ¿qué sabemos sobre la conciencia y la realidad? Este video es una guía para entender sus ideas y decidir por uno mismo. Vida, formación y contexto. Jacobo Grinberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946. Desde muy joven le interesó la mente humana. La muerte de su madre por un tumor cerebral marcó su vocación. Estudió psicología en la UNAM y más tarde hizo investigación en psicofisiología en el Instituto de Investigación del Cerebro de Nueva York, donde profundizó en electrofisiología y en cómo los estímulos geométricos afectan el cerebro. A su regreso, fundó laboratorios en México, Universidad Anáhuac y UNAM, y emprendió una carrera que combinó investigación formal y exploración de tradiciones indígenas, chamanismo, rituales, canto y prácticas meditativas. Escribió más de 50 libros sobre conciencia, percepción y chamanismo. Investigaciones, métodos y trabajos de campo. Una de las características más singulares de Grinberg fue su método mixto. Combinó equipamiento de laboratorio con trabajo etnográfico de campo. Llevó equipos de EEG a comunidades. Registró la actividad cerebral de chamanes durante rituales, midió efectos y buscó correlaciones entre estados subjetivos y patrones neuronales. Trabajó extensamente con conocidas curanderas mexicanas, entre ellas la famosa Pachita, recogiendo no solo datos fisiológicos, sino también relatos, cantos y procedimientos. Su objetivo no era validar lo sobrenatural per se, sino describir cómo las prácticas chamánicas alteraban experiencias perceptivas y estados de conciencia. En sus cuadernos y publicaciones aparecen cientos de registros EEG, esquemas y descripciones minuciosas, cómo cambia la sincronía entre regiones cerebrales durante trance, qué tipo de estimulación sonora o visual altera la percepción y cómo la relación entre experimentador y chamán influye en el resultado. Teoría sintérgica, explicación clara y aplicada. La teoría sintérgica, o sintergia, es el núcleo del pensamiento de Grinberg. En palabras accesibles, propone la existencia de una matriz energética o látice, redecilla, que contiene todas las posibilidades. Nuestra actividad neuronal, campo neuronal, interactúa con esa matriz y como resultado de esa interacción, emerge la experiencia que llamamos realidad. Piensa en la látice como una tela cuántica de información potencial y en el campo neuronal como la textura, el pulso y el patrón que imprimimos sobre ella. La experiencia consciente sería así el producto de esa interacción, no una realidad objetiva única, sino una co-creación entre el organismo y el campo. Grinberg usó este marco para explicar fenómenos como percepción extraocular, telepatía aparente o estados de conciencia alterada. Si la interacción entre campo neuronal y látice cambia, por ejemplo,
por prácticas chamánicas o meditativas, también cambian las posibilidades que se manifiestan en la experiencia. Hallazgos clave y resultados. ¿Qué encontró Grinberg? Entre sus descubrimientos más repetidos están patrones EEG distintos en estados de trance y canto ritual, alteraciones en sincronía y coherencia neuronal asociadas a experiencias místicas, efectos de la intención y la comunicación no verbal en la percepción de otros sujetos. Además, documentó casos anecdóticos donde los participantes percibían información no disponible mediante los sentidos usuales. Grinberg interpretó estos sucesos como indicios de que la percepción puede ampliarse cuando el sistema neuronal se sintoniza con otras frecuencias o informaciones de la látice. Chamanismo y colaboración con Pachita. La relación de Jacobo Grinberg con la chamana conocida como Pachita fue algo más que un simple encuentro entre ciencia y tradición. Fue una convivencia de campo que marcó decisivamente su investigación y sus hipótesis sobre la conciencia. Grinberg no llegó a las visitas con una libreta de turismo. Llegó con equipos, protocolos y una actitud etnográfica. Se instaló en la comunidad, pasó días y noches observando, aprendiendo los ritmos, memorizando cantos y sobre todo, ganándose la confianza de la chamana y de las personas que acudían a sus ceremonias. Sus cuadernos, tal como él mismo relata en varias notas, están llenas de descripciones minuciosas. Los timbres y frases de los cantos, la disposición del altar, la posición de las velas, los olores del humo de las hierbas y el gesto preciso de Pachita cuando diagnosticaba o cuando comenzaba el ritual de sanación. En lo práctico, ¿qué hacía Pachita durante una sesión? Según los relatos de Grinberg, su trabajo combinaba varios elementos clásicos del curanderismo mexicano: entonación de cantos que repetía en ciclos, manejo del tempo respiratorio del grupo, aplicación de toques sobre el cuerpo del paciente, palpitaciones, frotaciones y pases, uso de plantas y sahumerios para marcar transiciones rituales, y la formulación de frases o decretos dirigidos a la intención de sanación. Los relatos que Jacobo recoge describen cómo durante ciertas etapas del ritual, la voz de Pachita cambiaba de timbre y velocidad hasta generar un efecto hipnótico en los presentes. Ella detenía la mirada en puntos concretos del cuerpo y a menudo invitaba a pacientes a visualizar imágenes muy concretas o a revivir sensaciones que debían salir del cuerpo. Lo que Grinberg hizo, y que fue verdaderamente pionero para su tiempo, fue intentar medir lo que ocurría en ese contexto tradicional sin descontextualizarlo. Llevó equipos de electroencefalografía, grabadoras de audio, cronómetros y registros fisiológicos al mismo centro ritual. En la práctica, eso implicaba protocolos delicados: colocar electrodos mientras el ambiente mantenía su atmósfera natural, velas, humo, movimiento, sincronizar las grabaciones de EEG con la pista de audio del canto, anotar con exactitud los momentos en que Pachita cambiaba de canto o realizaba una técnica específica, y pedir a algunos sujetos que reportaran inmediatamente sus sensaciones tras cada frase. No se trató de forzar el laboratorio sobre el rito, sino de crear una zona híbrida, un mini laboratorio en el corazón del ritual para observar correlatos fisiológicos en el contexto real en el que surgían las experiencias. De esas jornadas nacieron varias anécdotas que Grinberg consignó. Por ejemplo, hay notas donde describe a un paciente que al comienzo del ritual tenía una rigidez marcada y respiraba con dificultad. Tras cierta secuencia de cantos y un periodo en que Pachita aplicó pases sobre el tórax, el paciente reportó una sensación de calor que bajaba, y la medición detectó un cambio en los ritmos respiratorios y en la amplitud de ciertas bandas de EEG. En otra observación, un sujeto en trance declaró ver una luz que salía de la mano de la curandera. El registro simultáneo mostró un aumento de coherencia entre regiones cerebrales que Grinberg interpretó como sincronización temporal provocada por la dinámica ritual.
En sus descripciones siempre mantuvo la prudencia. Consignaba lo que los participantes informaban, lo que la chamana hacía y qué patrones fisiológicos aparecían correlativamente, sin afirmar causalidades simples, pero sí documentando coincidencias reproducibles en sus comprobaciones. De esas convivencias, Jacobo extrajo varias conclusiones que luego plasmó en sus libros y ensayos. Primero, el contexto importa. Los fenómenos que la cultura tilda de sobrenaturales cambian radicalmente cuando se los estudia dentro de su tejido social y simbólico. Segundo, la intención y la técnica ritual son reproducibles en su forma y cuando se aplican con consistencia generan estados subjetivos reconocibles por repetición, lo que permite medir correlatos fisiológicos. Tercero, la observación etnográfica mostró que el practicante, la chamana, no es un mero ejecutor de recetas, sino un modulador relacional. Su mirada, su ritmo y su presencia alteraban la respuesta del grupo. Esa dimensión interpersonal fue para Grinberg una pista clave sobre cómo la conciencia individual se entrelaza con un campo mayor. La acción del chamán parecía operar como un amplificador que sintonizaba a los participantes con ciertos patrones de la Latiche que él venía teorizando. Otro aprendizaje teórico derivado de la estancia con Pachita fue la importancia de las señales rituales como entradas al campo perceptual. Para Grinberg, las repeticiones rítmicas, canto, percusión, respiración, no eran meros adornos culturales. Funcionaban como elementos que modificaban la dinámica temporal del campo neuronal, reforzando sincronías y favoreciendo estados de coherencia que abrían la puerta a percepciones no cotidianas. En su terminología, la chamana ayudaba a modular la interacción entre campo neuronal y Latiche, lo que explicaría por qué en rituales controlados aparecían experiencias extraordinarias con mayor frecuencia que en situaciones casuales. Desde el punto de vista metodológico, la experiencia con Pachita también reafirmó en Grinberg la necesidad de documentar protocolos. Él comenzó a anotar esquemas exactos, duración de los cantos, números de repeticiones, pausas entre frases, posición de manos, con la intención de que otros investigadores pudieran intentar replicar al menos las condiciones observadas. Fue una respuesta práctica al clásico reproche que recibe la investigación de campo, la falta de control. Al mismo tiempo, Grinberg aceptó la limitación intrínseca. No se podía aislar completamente la variable ritual sin destruir aquello que se quería estudiar. De ahí su apuesta por la ecología experimental, medir dentro del contexto con sus variables ruidosas, porque allí emergían los fenómenos que interesaban. Finalmente, en lo teórico epistémico, convivir con Pachita terminó de consolidar en Grinberg la idea de que la percepción y la realidad son co-construcciones. Las prácticas chamánicas le ofrecieron abundante material para sugerir que las curaciones no eran únicamente efecto placebo culturales, ni exclusivamente sugestión. Eran procesos donde la intención sostenida, el contexto simbólico y la modificación de patrones neuronales convergían para alterar la experiencia corporal y, en varios testimonios registrados, la propia evolución de síntomas. Esa convergencia, la unión entre lo subjetivo, lo interaccional y lo fisiológico, la integró después de su formulación sintérgica, una teoría que buscaba explicar cómo la interacción entre la actividad cerebral y una matriz informacional podía producir, en contextos rituales, efectos que la ciencia reduccionista no termina de explicar. Escribe en los comentarios si te atreverías a presenciar una cirugía como las de Pachita. Controversias, críticas y límites. El trabajo de Grinberg siempre estuvo en el borde, admirado por algunos y criticado por otros. Críticas frecuentes, falta de réplica sistemática en estudios controlados, dificultad para separar variables culturales y sugestión, interpretaciones que algunos consideran especulativas. Sin embargo,
Sus defensores señalan la riqueza de sus datos de campo y la valentía metodológica de intentar medir lo que ocurre en contextos rituales. La desaparición misteriosa. En diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció de forma repentina y completamente inexplicable. Fue como si se hubiera desvanecido. Su ausencia no solo dejó un hueco en la vida de su familia y colegas, sino que encendió una serie de interrogantes que hasta hoy permanecen sin respuesta. Jacobo vivía en Tepoztlán, Morelos, México, junto a su esposa, la psicóloga Margarita Castillo. Su rutina era tranquila, dedicada a la investigación y la escritura. Durante los días previos a su desaparición, según testigos, no mostró signos de angustia ni intenciones de ausentarse. Se encontraba trabajando activamente en nuevos estudios sobre la conciencia y la percepción. De hecho, había mencionado una próxima visita a Estados Unidos para una posible colaboración científica. El 8 de diciembre de 1994 fue el último día en que se lo vio con vida. No asistió a una cita que tenía pactada y dejó de comunicarse con familiares, colegas y colaboradores. Esto fue inusual, pues Grinberg era meticuloso con sus compromisos profesionales. Su esposa informó que salió de la casa y simplemente no regresó. Dijo que lo esperó, pero nunca volvió. Durante los días posteriores, la preocupación se volvió angustia. Su familia notificó a las autoridades y se inició una búsqueda oficial. Sin embargo, la investigación estuvo marcada por contradicciones, falta de pruebas y declaraciones extrañas. La policía realizó búsquedas en su domicilio, en sus lugares de trabajo y en hospitales, sin resultados. No había señales de violencia ni indicios de que hubiera huido. Lo más inquietante, su archivo personal, con años de investigación, manuscritos y grabaciones, también había desaparecido o estaba incompleto. Su computadora no tenía los archivos recientes que se sabía que había producido. En un giro inquietante, su esposa Margarita desapareció también por un tiempo tras la denuncia, generando sospechas. Más tarde fue interrogada, pero no se hallaron pruebas que la involucraran en un crimen. De hecho, la versión más común de los investigadores fue que Jacobo simplemente se fue voluntariamente, pero quienes lo conocían íntimamente lo desmentían. No había ninguna razón lógica ni emocional para hacerlo. Tenía planes, proyectos en marcha y no sufría de ninguna enfermedad. Lo más desconcertante es que en su círculo más cercano se hablaba de una creciente sensación de que algo grande estaba por suceder en su trabajo. Jacobo estaba profundizando en hipótesis que tocaban los límites de la física cuántica y la conciencia, y que según sus propias palabras, podían tener implicancias disruptivas para la ciencia establecida. La comunidad científica no supo cómo abordar el caso. Para muchos fue simplemente una tragedia inexplicable, pero para otros su desaparición tuvo un sabor más siniestro. Alguien o algo no quería que sus investigaciones llegaran más lejos. Algunos incluso sugirieron teorías que rozan lo conspirativo, desde experimentos gubernamentales hasta fenómenos de abducción o cambio dimensional. Más allá de cualquier hipótesis, lo cierto es que nunca más se supo nada de él, ni una pista, ni una señal, ni una carta. Fue como si hubiese cruzado a otra realidad, como las que tanto exploró en sus teorías. Su familia siguió buscándolo durante años. Contrataron detectives, acudieron a medios de comunicación e incluso se llegó a emitir una ficha de Interpol, pero el caso fue archivado por falta de pruebas. Desde entonces se han producido libros, artículos y documentales como El secreto del Dr. Grinberg, intentando reconstruir los hechos, pero ninguno ha logrado ofrecer una explicación definitiva. La ausencia de un cierre claro ha hecho que su figura crezca como un mito moderno, una especie de científico chamán desaparecido entre mundos. Hoy, su desaparición se ha vuelto parte inseparable de su legado. Para muchos, Jacobo no se fue, simplemente trascendió. ¿Tú qué crees que pasó realmente con Jacobo Grinberg?
Escribe en comentarios. Legado y reediciones. Hoy su obra vuelve a las librerías en reediciones y documentales rescatan su investigación. Sus ideas influyen en debates actuales sobre conciencia, percepción y la relación entre prácticas tradicionales y ciencia moderna. El rescate editorial y mediático plantea preguntas. ¿Qué parte de su legado merece continuidad? ¿Qué investigaciones contemporáneas pueden retomar sus propuestas con mayor rigor? Aplicaciones prácticas para el espectador. Si te interesa experimentar una ampliación de tu percepción, puedes comenzar con 3 prácticas accesibles inspiradas en la metodología de campo de Grinberg. Registro de estados. Lleva un diario breve de experiencias meditativas y registra sensaciones físicas, imágenes y contextos. Ejercicio de atención compartida. En pareja, intenten sincronizar la respiración durante 3 minutos y luego describan cualquier imagen o sensación que emergió. Práctica sonora. Escucha cantos o patrones rítmicos a bajo volumen y nota cambios en tu percepción. Estos ejercicios no prueban teorías, pero entrenan la observación fenomenológica y te acercan a la experiencia que estudiaba Grinberg. Jacobo Grinberg fue un explorador en la frontera entre ciencia y tradición. Sus preguntas siguen vigentes. En la parte 2 entraremos en detalle en su teoría sintérgica, fórmulas, modelos y cómo sería replicarla hoy con tecnología moderna. Suscríbete si quieres la parte 2 y comenta, ¿te gustaría que investiguemos alguno de sus experimentos paso a paso? Y recuerda que el éxito está en tu mente.